así es, Pastor Gustavo. Nos alegra en esta tarde que estés con nosotros. Decía antes que se cayera la transmisión que en este tiempo nosotros aprendemos a valorar los procesos de hombres de Dios que están delante, que de una u otra forma valoramos sus procesos. Hombres de Dios que Dios les ha permitido en su infinita gracia, como dice esa canción, ser testigos del poder de Dios. Yo creo que tú eres un hombre que ha sido testigo del gran poder de Dios en todo. Cuando el Señor ha evidenciado su misericordia en un gran pecador, puedes ver entonces la misericordia en los pequeños pecadores. Cuando el Señor ha transformado tu vida de grandes errores, entonces puedes ver los errores de los demás como pequeños errores que el Señor también puede corregir. Yo creo que allí radica el corazón de un pastor, cuando muchas veces entendemos que tal vez fueron grandes nuestras fallas, nuestros errores, y en algún momento podemos llegar delante de la presencia de Dios y que Él nos perdonó, Él nos lavó con su sangre preciosa, nos limpió, somos una nueva criatura. Ahora cuando estamos en el ministerio, cuando tú estás en el ministerio, yo creo que en algún momento tú sientes esa compasión que el Señor sintió por nosotros cuando andábamos, dice la palabra, perdidos. Ojalá nunca el hombre de Dios, sea cual sea los seguidores que tengan el Instagram, el tamaño de la iglesia o el dinero que entre en las arcas, jamás pierda la sensibilidad por ver que el más grande error el Señor lo perdonó en él. Todo lo demás es la expresión de la misericordia. Cuando usted permite que el conocimiento o que las cosas adquiridas ocupen el lugar de Cristo, todo se empezó a perder. Es Cristo el que debe reinar, es Cristo el que debe crecer, es Cristo el que se tiene que manifestar, es Cristo el que tiene que ser el pastor, es Cristo el que tiene que ser el amigo, es Cristo. Hagamos lo que hagamos, es Cristo quien lo tiene que hacer y no nosotros. Decíamos en una conversación que debemos modelar a Cristo en nuestras vidas. Y creo que muchas personas están modelando a hombres de Dios. Y cuando en algún momento alguien comete un error, pues enseguida lo tildamos y se cae todo el modelaje. Pero yo creo que el apóstol Pablo, cuando dijo, ser imitadores de mí como soy de Cristo, es porque él estaba imitando, modelando a Cristo. Mira qué interesante, cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, muchas veces hemos predicado, sed imitadores de mi conducta modelando a Cristo. Pero va más allá, el apóstol Pablo va más profundo. Lo que Pablo te está diciendo es, sed imitadores de mí, pero ¿cuál es ese mí? No es su ego, no es su labor, no es su yo, no es su alma. Sed imitadores de mí, él está haciendo alusión a, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, sed imitadores del Cristo que está en él. Cuando él está hablando, sed imitadores de mí, está diciendo, imiten mi muerte. Él dijo, hay que morir para vivir. Es decir, tenemos que morir todo el tiempo para que Él viva. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, imiten mi muerte. Wow. Soy yo, es Cristo. Esto es poderoso. Imiten mi muerte. Juntamente con Cristo fui crucificado, pero juntamente con Él también fui resucitado. Así que sed imitadores de mí como yo de Cristo, sed imitadores de mi muerte. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser imitadores de la muerte al ego, la muerte al yo, la muerte al alma, para dejar que sea Cristo el que viva? Esa es la pregunta. Wow, esto es poderoso. Esto es poderoso, pastor, porque yo creo que en este tiempo muchas personas, gloria a Dios por esto que está ocurriendo, porque esto ha hecho que el corazón del ser humano se vuelva a Dios. Esto ha hecho que las barreras se rompan. Esto ha hecho que se caigan las barreras, que se caigan lo que nos limita, lo que nos separa. Esto hace que no exista estratificación y exista credo. Esto ha hecho que todo ser humano vuelva su corazón al Señor. Y cuando tú dices esto, yo creo que es importante entender esto, que a los que amamos al Señor las cosas nos ayudan para bien,
pero cuando en algún momento Dios comienza a derribar, ¿cómo lo digo para que la gente se quede allí? O sea, cuando Dios comienza a derribar todos los becerros de oro que el hombre levantó en su corazón, ¿sí? Todos los becerros de oro que tuvo en su corazón, y entender que este tiempo Dios está buscando la esencia de los hombres para que volvamos nuestra mirada a Él, y lo que dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar la esencia es vivir para Cristo y dejar que Cristo viva en nosotros. Esto es importante en este tiempo entenderlo y conocerlo, porque hay muchas personas, pastor, que tal vez en algún momento están diciendo, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, ¿y por qué pasó esto en la humanidad? ¿Y esto por qué pasó? Y es cuando nosotros tenemos paz. Esa canción me gusta mucho, me quebranta, sentir paz y gozo en nuestro corazón. Pero ¿cómo sentimos la paz y ese gozo? Cuando Cristo está en nuestro corazón. La única manera de que Cristo esté en nuestro corazón es que mi yo muera. Y qué difícil la lucha con el yo. Wow. La única manera de que Cristo pueda, tú puedes ser pastor, evangelista, profeta, tener lo que tú tengas, pero si tu yo no muere, Cristo no vive. Y muchas veces los ministerios crecen, los seguidores crecen, la fama crece, y con ese crecimiento crece el yo y disminuye Cristo. Entonces la pregunta es, en todo lo que hacemos, si Cristo está creciendo, maravilloso, o si soy yo el que está creciendo. Esto nos lleva a nosotros a tener esto presente, Pastor Gustavo, que todo lo que nosotros hacemos aquí es para edificar a Cristo y para que Cristo crezca y para que Cristo sea glorificado. Entre más de Cristo, menos de mí, menos de nosotros. En una ocasión estuvo una persona maravillosa en la iglesia, Julio Melgar. Yo lo conocí, tuve la oportunidad de compartir con Julito. Un hombre bello. Y ese hombre me impactó profundamente con una palabra que me dijo, hermano Gustavo, acuérdese cuando usted empezó, que no sabía lo que hoy sabe, no había leído lo que hoy ha leído, no había tenido la experiencia que hoy usted tiene, pero acuérdese en la sencillez de ese principio, cómo Cristo lo utilizaba a usted. Oh. Wow. Recuerdo la primera vez que tuve la oportunidad de predicar en un púlpito, fue en Bogotá, en Oasis. El apóstol Gustavo Páez me invitó después de una noche profética que tuvimos, en donde el Señor utilizó a alguien sencillo para darle una palabra. Y me dijo, negro, usted mañana a las 5 predica. Y esa noche no dormí y escribí 20 páginas de lado y lado, 20 páginas. Y cuando llegamos ahí a esa primera fila, me dijo, negro, muéstreme lo que escribió. Y le pasé todas las hojas y me dijo, qué bueno, maravilloso, sí, qué lindo. Y de pronto, las rompió todas y dijo, déjese usar por el Señor. Me dio el micrófono y me dejó en blanco. Entonces, mi cabeza quedó en blanco. Mi yo quedó en blanco. Así que lo único que pudo brillar era el Cristo que estaba en mí. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Creo que tú estabas ahí. Estaba ahí. Y recuerdo que al frente estaba Diony Báez, el profeta Diony Báez, estaba mucha gente. Diony Báez, Tommy Moya, Ricardo, pastor argentino, el pastor Tito, hay muchas personas. Tito Di Rocco. Estaban todos los cancamanes. ¿Y ahora yo qué hago? Las hojas se borraron, ¿qué hago? Pues nada, no hagas nada. Déjame hacer a mí, dijo el Señor. Y si tú me preguntas, yo no sé lo que prediqué. Y abrí la boca y dejé que el Espíritu Santo saliera. Y sabes, cuando abrí los ojos, estaba todo el mundo al frente y la gente estaba quebrantada. La pregunta es, ahora después de que hemos estudiado tanto, ahora después de que hemos crecido tanto, ahora que la iglesia se llama Adoración y que tiene tantos seguidores, ¿seguimos teniendo ese mismo temor
por dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que fluya, o creemos que con nuestra preparación podemos llegar a impactar a la gente? Esa es la pregunta. El ya no vivo yo, Cristo vive en mí, va más allá de imitar a Cristo. Se trata de vivir a Cristo. Nosotros no estudiamos la palabra de Dios. Escúchame bien, déjame decirte esto a ti y a todos, a todas las personas que están conectadas. Nunca digas voy a estudiar la Biblia. La Biblia no se estudia, la Biblia se vive. La Biblia es la palabra de Dios. Si tú crees en Cristo, tú crees en la palabra. Si tú crees en la palabra, crees en Cristo. Estás casado, Fonsi, ¿verdad? Amén. Claro. ¿Esa negra? ¿Amas a esa negra? ¿Amas a esa mujer con todo tu corazón? Con todo. Tú dices, voy a estudiar a mi novia, voy a estudiar a mi esposa. Nunca. Yo la conozco. Tú dices, voy a crecer con mi esposa, voy a conocer a mi esposa. Llevas 14 años casados. ¿Cuántos años llevas casado? 12 años. 12 años. Llevas 12 años casado y cada día conoces algo nuevo de ella. Así es nuestra relación con la palabra de Dios. Nosotros no estudiamos la palabra, nosotros vivimos la palabra día a día. Y vivir la palabra significa dejar que el Cristo que está en nosotros se manifieste a través de su palabra. Recuerda cuando empezaste y no sabías nada, cómo Dios te usaba. Recuerda que todavía falta mucho por conocer. Me dijo un médico amigo hace poco, lo prediqué el domingo, me dijo, cuando no sabemos nada empezamos a estudiar. Después que tenemos algún conocimiento decimos, wow, ya me siento preparado. Después estudiamos más y decimos, wow, yo creo que ya lo sé todo. Después seguimos estudiando y decimos, ¿sabes? La verdad es que no sé nada. Así es nuestro crecimiento con el Señor. Le conocemos, estamos enamorados, tenemos ese primer amor y salimos a buscarle en espíritu y verdad. Y vamos conociendo y vamos conociendo y vamos evidenciando el éxito en la palabra. Pero en algún momento nos distraemos y pensamos que ya alcanzamos el éxito y que ya alcanzamos el conocimiento. Y el conocimiento y el éxito es día a día. El Señor tiene todos los días una victoria especial y nueva para ti y para mí. Así que la palabra de Dios hay que vivirla, no estudiarla. Qué hermoso lo que acabas de decir, y a comparación que hace, y me están reclamando, me dicen que no son 12 años, sino 13 años. Eso te va a contar algo esta noche, negro. Esta noche te van a contar. No me la perdonan, creo que esta noche para el sofá. Es importante esto porque la palabra de Dios no la estudiamos, sino la vivimos, nos toca vivirla. Cuando vivimos la palabra, crecemos. Yo creo que muchas personas dejaron de vivir y se volvieron más estudiosos de la palabra. Y al dejar de vivir la palabra, wow, yo no sé, o sea, al dejar de vivir la palabra, conoces tanto la palabra que para qué, o sea, la estudias tanto que para qué. Pero es importante entender. Lo que pasa es que cuando empiezas a estudiar la palabra, estás llevando un conocimiento a tu alma. Entonces vuelves la palabra un libro almático. Entonces, wow, hoy sientes, mañana no sientes, hoy peleas, mañana no peleas, hoy discutes con el Señor, mañana le amas. La palabra no se lleva al conocimiento intelectual, la palabra se vive en el espíritu. Entonces, cuando tú estás viviendo la palabra de Dios, es tu espíritu el que cobra vida y el que se manifiesta. ¿Y cuál es tu espíritu? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De tal manera que vivir la palabra implica la humildad de ella misma. Entre más vives la palabra, más se evidencia la humildad de ella en tu vida. Entre más vives la palabra, más se evidencia la misericordia de ella en tu vida. Entre más vives la palabra, más evidencia el amor de ella en tu vida. No puede ser que tú estudies la palabra, adquieras conocimiento de la palabra, pero tu conducta evidencie otra conducta. Es decir, no tiene sentido que tú leas, estudies la palabra para que sea tu conducta la que determine la palabra. Me explico. El molde de nuestra vida es la palabra del Señor. No podemos hacer nosotros no podemos pensar que la palabra se amolde a nosotros.
nosotros nos amoldamos a ella. Entonces, cuando el molde es la palabra del Señor, nosotros nos adentramos en ella y es ella la que se evidencia a través de nuestra conducta. Amén. Da testimonio. Yo creo que te vas a decir algo clave, que cuando nos volvemos estudiosos, lo que hacemos es alimentar el alma. Y cuando alimentamos el alma, nuestra vida, sencillo, se convierte en un carrusel de emociones. Hoy en día estoy arriba y amo a Dios, pero mañana cuando veo una cuarentena, cuando veo un aislamiento, cuando veo que un COVID o una pandemia llegó al mundo, entonces me comienzo a interrogar, a preguntar dónde está Dios y qué pasó. Pero cuando vemos que algo, nuevamente subimos al carrusel y vamos subiendo y bajando, como dijo Richie Ray en la canción, vamos subiendo y bajando como el yo-yo y sin llegar a la nada. Cuando vives la palabra, cuando la vida tuya es la palabra de Dios, amén, son las emociones. Entonces, sea que vivamos o que muramos, estamos en Él. Es decir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios, es decir, de la vida de Dios. Cuando vivimos la palabra, no son las circunstancias los que nos hacen caminar, es Cristo quien nos hace caminar a través de las circunstancias. No son las circunstancias las que determinan nuestro vivir. Es el vivir de Cristo quien determina cómo enfrentar las circunstancias. Y si en algún momento nosotros podemos mirar atrás, esto está importante, esto es muy interesante, me gusta esta plataforma profética que se ha puesto esta tarde. Y si nosotros miramos atrás nuestro recorrido y hasta el día de hoy, ¿qué nos ha sostenido? ¿Qué nos mantiene de pie? Yo creería que la palabra, esa palabra que se nos metió a nosotros, así como se le metió a María y por 9 meses, esa palabra estuvo allí en el vientre. Creo que en algún momento esa palabra se nos metió a nosotros también en lo más profundo de nuestro ser, se nos metió. Y creo, y estoy seguro, que es la palabra la que nos mantiene en pie. Porque cuando en el sistema paralelo existe una crisis, nosotros estamos agradecidos con Dios, enamorados de Dios, buscando día y noche su presencia y creyendo que Dios siempre está en control de todas las cosas, que en ningún momento será escapado. Y yo creo y estoy seguro que hasta el día de hoy lo que nos ha sostenido es la palabra, lo que Él un día nos habló, lo que Él un día te dijo, lo que Él un día nos habló, como le dijo en Jeremías 1:5, yo te conocí antes que nacieses y te di por profeta. Yo te entregué una palabra antes que tú nacieses, Pastor Gustavo, antes que tú nacieses, Yair, Pastor Fonsi. Yo te entregué una palabra y hoy en día creo, estoy seguro que esa es la palabra que nos sostiene en este momento. Hagamos un recorrido del antiguo pacto y el nuevo pacto rápidamente, pero muy rápido, muy rápido. El Señor le dio una palabra a Noé. Poderoso. Tienes que construir un arca. Wow. ¿Ok? Tienes que construir un arca porque algo va a suceder. Pastor, ¿usted sabe cuánto tiempo duró Noé haciendo el arca? Wow, más de 100 años. Más de 100 años, papá. ¿Sabes, pastor, dónde hacía el arca Noé? Los alrededores en la de su vivienda. Del desierto, papá. En la mitad del desierto. Es decir, durante 100 años él vivió la palabra en medio del desierto. Poderoso. Hay personas que vivimos un desierto de un día, 2 días y desechamos la palabra. Pero el Señor le dio una palabra a Noé que tenía un método y una disciplina. Porque la palabra de Dios trae a nuestra vida método y disciplina. Amén. Y el método y la disciplina crecen con el tiempo. Tú quieres conocer el carácter de una persona. El carácter de una persona lo evidencia la conducta repetitiva de él mismo, no sus palabras. La conducta repetitiva de la persona te va a evidenciar su carácter. Y durante más de 100 años, Noé estuvo en la mitad del desierto viviendo la palabra. Escucha bien, no de la palabra, viviendo la palabra. Wow. 100 años. Cuando se evidenció el diluvio, todos los que se burlaron de la palabra perecieron. Pero los que creyeron la palabra
se refugiaron en ella. El arca es la evidencia de la palabra. Poderoso. Lo que hizo Noé fue construir un arca, construir la palabra. Wow. La palabra construye nuestra vida. La pregunta es si nosotros estamos dejando que la palabra construya nuestra vida. Estamos dejando que la palabra construya el arca. Estamos dejando que la palabra construya la casa donde ella misma habita. Nosotros somos el habitar de la palabra. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos esa arca. 40 días duró el diluvio. Así es. Es decir, de las primeras expresiones de cuarentena que tenemos en la humanidad, se evidencia en la historia de Noé. La primera vez. Pero a los 40 días, la palabra se hizo vida y se evidenció con una nueva vida. Amén. Cuando construimos nuestra vida en la palabra del Señor, seguramente vamos a tener que enfrentar cuarentenas. Pero cuando esa cuarentena termine, lo que vas a evidenciar es la vida en tu vida. La vida en tu vida, no la vida en la vida de los demás. Así es, La poderoso. vida en tu vida. La pregunta es cómo estamos construyendo esa arca. La pregunta es, ¿estamos distraídos por los ataques o por el desierto? ¿O estamos construyendo nuestra vida en la palabra? ¿O estamos viviendo la palabra? Porque si tú y yo vivimos la palabra, no hay justo desamparado ni su descendencia que me Wow. Si tú y yo Poderoso. vivimos la palabra, si tú y yo vivimos día a día la palabra, no he visto justo desamparado. Si tú y yo vivimos día a día la palabra, mira los lirios del campo. Si tú y yo vivimos la palabra, Poderoso. no hay nada que pueda tocarnos. Entonces, fíjate. Después el Señor le dijo a Abraham, sal de tu parentela. Le dio una palabra. El sal de tu parentela es muere a toda tu herencia. Muere a toda tu herencia de palabras de hombre. Sal de tu parentela porque yo te estoy dando una palabra ahora. Yo te digo, yo te haré de ti una nación tan grande como las estrellas que no las podrás contar, pero sal de tu yo. ¿Y qué sucedió? Abraham dejó un pedacito de su yo. Ese pedacito de su yo se llamó Lot. y Lot significa velo. Muchas veces la palabra del Señor viene a nuestra vida, pero todavía tenemos pedacitos de Lot, pedacitos de velo que no nos permiten ver lo que Dios tiene para nosotros. Yo te invito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que en este tiempo de transición permitas que la palabra quite todo velo de tus ojos. Amén, así sea. Hay gente que tiene que salir de tu vida y hay gente de la cual tú tienes que salir porque se convierten en un velo. No te dejan ver. A veces por temas afectivos, personales, almáticos, nosotros decimos, está bien, Señor, te hago caso, pero me tengo que llevar a Lot, me tengo que llevar un pedacito de velo. Y hasta tanto, hijo, no quites de tu vida 100% el Lot que te acompaña, no verás la promesa de Dios sobre tu vida. Lo que pasa es que ese Lot llega por algunos temores internos que tenemos. ¿Y qué va a pasar? Y esto es mi seguridad. Y yo creo que por aquí lo puedo conseguir. Pero el Señor te dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela,
y construye mi palabra en el desierto como lo hizo Noé. Construye tu barca. ¿Recuerdas que cuando llegaron a un cierto lugar, ya cansados por las peleas entre las dos tribus, Abraham le dijo al velo, a Lot, le dijo, arranca para donde tú quieras, papá. ¿Sabes qué? Vete a donde tú quieras. Vete a donde quieras. ¿Y sabes qué hizo el velo? Cogió la mejor parte. Vio lo agradable. Porque lo que se manifiesta en el yo es mi arrogancia, mi soberbia, mi egoísmo, el no amar a los demás, sino buscar para mí. Eso es el velo. Lo que esta cuarentena está rompiendo en muchos de nosotros es ese velo de pensar que soy yo el importante. Poderoso. ¿Me entiendes? Y cuando el velo se fue, cuando ese yo arrogante y soberbio que dijo, cojo esto, que es lo más verde y lo más bonito, y tú vete para la miércoles, ahora se quedó Abraham solo. Pero ¿sabes solo con qué? Solo con la palabra. Hay momentos en nuestra vida en donde el Señor quiere que nos quedemos solos con la palabra. Solos, porque Él solo quiere vivir en nosotros. Él no nos quiere compartir. Es poderoso. Y el Señor le dijo, mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oeste. El norte tipifica el desierto. El sur, el Edén. El este, el mar. Y el oeste, déjame acordar, la multiplicación. Entonces, cuando tú te quedas con la palabra, lo primero que la palabra evidencia en tu vida es tu norte. Aunque tu norte sea un desierto. Poderoso. Cuando estás perdido en un bosque, dicen los expertos que lo primero que tienes que hacer es buscar el norte. Cuando te sientas perdido y solo, afligido, cuando sientas que ya no puedes más, cuando sientas que todo ha terminado, busca tu norte. Y tu norte es la palabra del Señor. Así será. Cuando te sientas que ya no puedes más, cuando sientas que ya no sabes hacia dónde más caminar, cuando tus fuerzas te dicen que ya no puedes más, cuando tu yo está vencido, cuando tu ego perdió, entonces busca tu norte. Y tu norte es la palabra del Señor. Y cuando te encuentres con la palabra, sigue caminando. Camina, papá. Camina, 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 camina. Que nadie frene tu caminar. Camina. Deja de andar mirando al hombre. Deja de andar escuchando lo que dice Pedro, lo que dice José. Deja de andar escuchando a los que te quieren hacer daño. Cuando encontraste el norte, que es la palabra, camina con la seguridad de salvación. Camina con la seguridad de que Él está contigo. Y si Él está contigo, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Podrás ir a tu derecha y 10,000 caerán a la izquierda. La matemática de Dios es diferente. 1 más 1 para nosotros es 2, pero 1 más 1 en la matemática del Señor son 1,000,000. Entonces tienes que vivir la palabra y no dejar que las palabras te quiten la vida. ¿Sabes cuántas personas abren su boca para lanzar palabras, para derrumbar y destruir la palabra que está en ti? Así es. Vamos, así es. Quítate el velo. Quita el velo y vive la palabra del Señor. Y camina en la palabra. Y que sea la palabra del Señor la que te lleve a la victoria. Poderoso. Cierra tu oído a todas esas palabras. Escucha esto. Vamos al Nuevo Testamento. Ya hablamos de Noé, hablamos de Abraham. Y de Abraham. Ahora vamos a hablar de alguien que no es tan importante. Vamos a hablar de Jesús. Perdóname, no es muy importante, pero hay que mencionarlo. Y lo digo irónicamente porque algunos creen que es más importante Abraham, Jacob, Isaac,
David, Daniel. Todos ellos lo que hicieron fue un anuncio profético del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Amén. Entonces vamos a Así hablar es. ahora de lo más importante que tú y yo tenemos, que es Cristo. Cristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese abandonado hace alusiones, ¿por qué no te escucho? ¿Por qué no escucho tu palabra? Wow. Y Jehová no le habló. Porque la ausencia de la palabra tipifica muerte. Y Cristo tenía que morir. Si la palabra se hubiera manifestado, no hubiera muerto. No hubiera muerto. Porque la palabra es vida. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La palabra no estaba. Hay momentos en nuestra vida en donde no necesitamos palabra, necesitamos la presencia del Señor. Aunque la palabra no estaba ahí, el Padre estaba con él. Ahora, él era la palabra. El Verbo se hizo hombre. La palabra de Dios se hizo hombre en Jesús. Pero Jesús, el hombre, tenía que morir para que la palabra viviera. Cristo. Amén. Es Cristo el que vive en nosotros. Es la palabra viva que está en nosotros. Es la palabra que nos resucita día a día. Pero para que la palabra nos resucite, tenemos que morir. Y eso es lo difícil. Porque nosotros no queremos morir. Nosotros queremos vivir. ¿Qué te pasa? ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Qué más eres tú y ven lo que quieras? Y si me la haces así, te la hago de otra manera. Las palabras quieren matar la palabra. Escucha bien, graba esto para toda tu vida. La sangre de Cristo y la cruz tienen dos efectos en nuestra vida. La cruz del Calvario nos perdonó y redimió de los pecados. Pero la sangre nos redimió de el pecado. Wow. Y el pecado es no escuchar la palabra. Uf. El pecado es no escuchar la palabra. Vamos a Génesis 1. De todo árbol puedes comer. De todo árbol. Menos del árbol del bien y el mal. Puedes comer del árbol del conocimiento, que soy yo. La palabra de Dios. Pero el hombre desobedeció la palabra y la sangre derramada en la cruz nos perdonó el pecado, y el pecado es la ofensa a la palabra. La cruz nos redimió de los pecados, y los pecados, tú y yo podemos hacer una lista muy larga de lo que hacemos para ofender al Señor. Pero la sangre de Cristo nos redime de el pecado, y el pecado es el desconocimiento de la palabra. Puede saber mucho, hermano. Usted puede llamarse profeta, apóstol, cantante, evangelista, Juanchito Trucupey. Puede tener una iglesia de 55 millones, 100 mil millones de personas. La vida de la palabra, la que vive en usted, usted está muerto. Aunque tenga un ministerio que para el mundo entero sea exitoso. Claro, es exitoso para el mundo. Satanás te hace creer que es el éxito. Déjame decirte algo, el éxito del mundo no es el éxito de Dios. Poderoso. Entonces, repítalo. Entonces, es la palabra de Dios la que nos da vida. Es la palabra de Dios la que vive en nosotros. Es la palabra de Dios la que nos lleva a caminar hacia la victoria. No permitas que nada ni nadie te distraiga. No permitas que ningunas palabras te desconcentren de la palabra. Por eso te invito a ti y a todos los hermanos que asisten a tu iglesia, a tu congregación. Dejen de andar escuchando a tanta gente.
Wow, repítalo. Se lo voy a repetir. Repítalo. Que predica mejor que usted. Hay gente que es más bonita que usted. Hay gente que tiene iglesias más bonitas que usted. Hay gente que tiene más ministerios más poderosos que usted. Pero usted es la persona que el Señor ha puesto para adicionar a dos, para direccionar a 2, 3, 4, 5 personas. Y si esas personas están sujetas a la autoridad tuya, deben escucharte a ti y dejar de escuchar a la cantidad de gente que lo que los vas a distraer del caminar, del seguir las huellas de la palabra de un hombre que Dios ha asignado como autoridad. Poderoso. Poderoso. Y escuchamos allá, escuchamos a este, escuchamos al otro, escuchamos aquí, escuchamos allá. Escucha la palabra que Dios te ha dado. Cuando tú andas escuchando tanto predicador, es porque la evidencia se manifiesta en tu miedo. Es decir, tienes miedo y estás tratando de llenar tu miedo con diferentes voces, pero el miedo desaparece con la voz del Señor. Y si Dios ha determinado una autoridad para tu vida, escúchala y síguela. Deja de andar escuchando a tanto payaso y a tanta gente que te está distrayendo. Poderoso esto. Creemos que vamos a crecer es porque escuchamos a mucha gente. Escúchame bien, Fonsi. El problema de nuestras iglesias es que no leen la Biblia. Van a la iglesia, cantan, saltan, brincan. Escuchan mensajes poderosos. La gente que nos está viendo ahora pueden colgar, terminan esta transmisión y escuchar a Cash Luna, a qué sé yo, Tony El Font, a todos los pueden escuchar con un clic. Pero lo que están escuchando es información. Están escuchando. Con un clic puede escuchar a muchas gentes. Pero realmente lo que estás evidenciando es tu miedo. Wow. Tú quieres escuchar muchas palabras para que de la multiplicidad de palabras puedas encontrar la respuesta a tus preguntas. Pero es la palabra de Dios la que va a responder a todas tus preguntas. La gente quiere cambiar el leer la escritura, el leer la Biblia, por escucharte a ti y a mí. A Pedro, a José, al que sea. Pero nunca tu palabra y la mía estará por encima de la palabra de Dios. Nunca. Amén, amén. Nunca. Y lo que hacemos es idolatrar personas. Lo que hacemos es decir, ya ni siquiera decimos yo asisto a la iglesia de adoración, sino yo soy discípulo del pastor Gustavo Salcedo. Y como se llega, muchacho. Y entonces lo que hacemos con esto es manipular una palabra llamada paternidad. Quien tiene que imponer la paternidad, lo que está haciendo es manipulándote. Quien te golpea con la palabra paternidad, lo que te está haciendo es cacheteándote con manipulación. La verdadera paternidad está en la palabra. Amén. La palabra de Dios. Pero tenemos que leerla. No leemos la escritura, no leemos la palabra de Dios. Creemos que leer la palabra puede reemplazarse por escuchar a los que leen la palabra y la predican. No, papito, construye tu arca. Estás en medio del desierto, construye el arca. Construye el arca. Se van a burlar de ti, te van a señalar, te van a tirar piedra. Se van a burlar de ti. Construye tu arca. Construye tu arca. Porque es en esa construcción en donde te vas a refugiar cuando los demás estén muriendo. Poderoso. Amén. Es una tarde donde los velos están cayendo. Amén. Entonces, no permitas que tus temores se evidencien escuchando a tanta gente. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque tienes que morir. A veces cuando sentimos que Dios está ausente, quizás es cuando más presente está. A veces cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, es cuando nos tiene en sus brazos. Oh, aleluya. Aleluya.
su presencia. Así es. Su presencia. Así es, poderoso. Si te sientes, Así es. si sientes que el Señor no te escucha, si sientes que el Señor no te oye, si sientes que el Señor te ha abandonado, quizás es porque estás en la cruz a punto de morir. Wow. Y es necesario que mueras para que juntamente con la palabra resucites. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque entonces vendrá el Consolador. Es el Espíritu Santo de Dios que viene a revelar a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios está en ti y en mí para darle vida a la palabra. El Espíritu Santo viene a revelar la palabra. Entonces, necesitamos leer la palabra, necesitamos vivir la palabra para que el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos consuele, nos oriente, nos direccione en la palabra. Por eso es que el Señor va a la presencia del Padre, el Espíritu Santo cae sobre nosotros, entra en nosotros y entonces el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Cristo Ahora Cristo. vive en mí. Amén. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, déjame decirte algo. Si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, todo lo que Cristo vivió, tú y yo lo vamos a vivir. Todo lo que Cristo pasó, tú y yo lo vamos a pasar. Así que, vamos, no te desconcentres por las piedras que te tiran. No te desconcentres por lo que hablan los fariseos y los pastores. Pastor Fonsi, le tengo una noticia. Dímela. ¿Quién fue el que cuidó a Jesús cuando estaba en la tumba? ¿A quién pusieron afuera para que Jesús no fuera a escaparse o a volarse? ¿A quién pusieron? Pusieron unos centinelas romanos, unos soldados romanos. Olvídate de eso, papá. Escucha esto. Aprende. Dime. Los centinelas no creían en Jesús. Los romanos no creían en Jesús. Por eso es que los romanos se pusieron a beber y a jugar. Porque ellos no creían en Jesús. Los que estaban ahí cuidando que la piedra no se moviera eran los pastores. Wow. Eran los miembros de Sanedrín. Era la iglesia. Eran los que estaban recibiendo el dinero de la gente. Eran los que estaban cuestionando a Jesús porque el dinero ya no iba a la sinagoga. Eran los miserables que se lucraban con la palabra y con la necesidad de la gente. Eran todos aquellos bandidos que no podían permitirse que Cristo resucitara porque Cristo es la palabra. Así como hoy hay bandidos tratando de que la palabra de Dios no viva en tu vida y en la mía. Bandidos que te dicen dame 100 para que Dios te dé 20, ponen el sobre 50 para que Dios te dé 300. ¡Basura! ¡Basura! La provisión de Dios no está por lo que tú le des. La provisión de Dios está en lo que tú vives. Si tú vives a Cristo, la provisión de Dios se manifiesta en ti. Vive a Cristo. ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? Te escucho bajito, muy bajito. ¿Y eso que grité? Poderoso, pero sigue hablando porque ya están escuchando. Sigue hablando porque están escuchando ahí. Basura, basura, basura. Basura, los que están cuidando la tumba son los que están cuidando sus intereses. Y este COVID-19 vino a derrumbar grandes iglesias, grandes templos, grandes egos. Y te encerró en la casa para que ahora veas la grandeza de la palabra. Para que ya no te distraigas pensando que el Dios está en las grandes iglesias. El Dios está en el crecimiento de tu casa. Te sacaron de las multitudes para encerrarte en tu hogar y que entiendas que tu casa es el primer templo. Que tu casa es la iglesia, que tu casa es el arca, que es tu casa la que tiene que crecer. Poderoso. La iglesia nunca será igual.
después que esto termine. Nunca. Nunca será igual. Nunca será igual. Así es. Así es. ¿Sabes por qué nunca será igual? Porque hay un pueblo que está creciendo en su iglesia, en su casa. Amén, poderoso. No, Pastor Fonsi. Los que estaban cuidando la tumba no eran ningunos militares ni ningunos soldados. Aquí no tengo sonido. Los que estaban cuidando la tumba era el sistema religioso, que quieren ver a Cristo muerto, que no dejan que la palabra tome vida. Así que vivamos la palabra. Vivamos la palabra. Vivamos la palabra. Y dejemos que sea la palabra la que evidencie su vida a través de nosotros. La que evidencie su vida a través de nosotros. Pastor Gustavo. Se me presentó una falla de audición. Pero ahí te escucharon. Tienes el volumen demasiado alto y entonces hace un retorno. Tienes que bajar el volumen. Ahora. ¿Me escuchas? Ahora sí, te escucho. Exactamente. Perfecto. Perfecto, ahora sí te escucho. Te decía, Pastor Gustavo, que la presencia de Dios es algo tangible, es algo poderoso y mientras estabas predicando, sentía que el Espíritu Santo de Dios estaba ministrando nuestras vidas. Yo sé que estaba ministrando la vida de muchas personas que estaban allí detrás de un celular, de un dispositivo. No te escucho nada, te perdí. No escucho nada. Está tocando esa presencia de Dios que los está ministrando, esa presencia de Dios que en esta hora, Pastor Gustavo, ahí está Pastor Gustavo, esa presencia de Dios que sé que está ministrando a más de uno, Pastor. Creo que lo que ha sostenido a más de uno en este tiempo es la palabra. ¿Qué sería de nosotros? Creo que, wow, las personas allí escribían y decían, tremendo, poderosa palabra, pero creo, Pastor Gustavo, que Dios muchas no tal vez que estamos conectados de Barranquilla entender Dios utilizó esta para decir más duro en esta tarde. No importa, mi amado, en esta tarde viviendo eso, quiero decirte la palabra de Dios y me llama a decir, deja de escuchar la palabra de ti. Deja de escuchar las palabras que no quieren o que quieren hacer que la palabra que Dios te entregó un día. Yo le hablo a Gladys Celeida en esta hora, a María Rieta 26. Yo le hablo a Vicky. Ahí está, ya vamos a volver nuevamente con el Pastor Gustavo en unos minutos. Ahí está Camila 11 B3. Ahí está Richie Rico aquí en Bogotá y Leana Eilebrón. Ahí está Elizabeth, Lisette, Gladys Celeida. Ahí está Natalia Ariza. Muchas personas que están allí conectadas en esta tarde.
quiero decir en estos momentos la palabra. Un día esa palabra se metió en el vientre de una mujer llamada María. Y por 9 meses esa palabra estuvo allí. Esa palabra nació. Y fue sepultada. Y resucitó. La palabra está viva. Lo que nos sostiene hoy, mis amados, es la palabra que el Rey te ha entregado. Nos ha entregado. No renuncies a creer a la palabra, no renuncies a vivir a la palabra, no renuncies a la palabra que Él te ha entregado, que Él un día te manifestó. Recuerda tus comienzos, recuerda ese día que el Señor te encontró, recuerda ese día que el Padre te llamó, recuerda ese día que Él te llamó por nombre, recuérdalo, tenlo siempre presente, esa palabra siempre estará allí. No la abandones, no abortes la palabra. Yo siento una atmósfera esta tarde. Y yo quiero esta tarde que podamos levantar un tiempo de oración por la palabra que el Señor nos ha entregado, mis amados. Muchas cosas, se cargó demasiado. Pero algo importante, mis amados, para decirle: no se deje robar. No se deje robar la palabra. No deje que el enemigo quite de ti lo que él ya te entregó. Yo sé que esta tarde es una tarde de bendición para muchos. Elizabeth, esta palabra te bendijo. Bendijo tu vida, todo tu ser. Y Leana, esta palabra es para ti en esta hora. Mira, dice Elena, es para ti esta palabra, es para ti. Es para ti, Vicky. Ahí está Natalia, ahí está Librada Espino. Ahí está Ronnie, Mitchell. Ahí está muchas personas que en esta hora podemos decirle, Él es maravilloso, Él es poderoso, Él es soberano. Dígalo en esta tarde, porque Él es soberano. Ahí está Teddy, ahí está Sunilda, Ronnie, en esta hora recibiendo la palabra. Mis amados, la palabra es lo que te sostiene. La palabra es lo que está llenando tu espíritu. La palabra en esta hora es lo que está llenando todo tu ser. La palabra, lo que está llenando, y está nuevamente. No permitas que el enemigo robe esa palabra, lo que Él te entregó un día. Él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores, Príncipe de Paz. Ahí tenemos al pastor Gustavo nuevamente, poderoso pastor. La presencia de Dios que cómo nos ha tocado, cómo nos ha ministrado esta tarde. Y decía que esto es normal, que se caiga una señal, que alguien salga, es normal, pero lo importante es no dejarnos robar esa palabra que Dios nos ha entregado. En esta tarde, pastor, queremos bendecir tu vida, queremos bendecir el ministerio, queremos bendecir la congregación, los hijos que Dios te ha entregado, los hijos espirituales que Dios te ha entregado, tu familia, tu hogar, tus hijos físicos, que los bendecimos en esta hora. Y que el Señor te dé 7 veces más en este tiempo de lo que tú nos entregaste en esta hora, solo por su gracia, por su amor. Porque tú dirás, no ha sido fácil, sí es cierto, pero por su gracia nos sostiene, su gracia aquí nos mantiene, nos sostiene. Y a pesar de todo lo que hemos vivido, podemos decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Decretamos la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo sobre tu vida. En el nombre Jesús, lo declaramos. Espíritu Santo, eres soberano. Amén. Dios, eres soberano, Señor. Yo sentí, pastor, papi, la presencia de Dios. Gracias por la invitación, les bendigo. Saludos a todos, a la Culuzunga. Pastor Gustavo, muchas gracias. Muchas bendiciones para la iglesia de oración, para tu familia. Manda unos guineitos para hacer calleye, papá. Muchas bendiciones, pastor. Gracias.